Mañana leían los diarios argentinos. Sí, sin duda. Es más, déjame mostrarte acá. Acá está José Padre, María, la carta al Papa, la foto de Loan siempre presente y el rosario colgado. Dame la otra foto, Nacho, la que está en la caja, que vino directamente desde el Vaticano, que eso es lo que le da fidelidad, más allá de que el Papa obviamente cuando viene desde el Vaticano, venía todo con el sello de él, ¿sí? Fue un emisario. Fue un emisario. Un emisario del Papa Francisco. Exacto. Se acercó a María y le entregó un rosario en nombre del Papa, incluso el Papa que se refirió públicamente en el marco de una charla en febrero sobre la trata, mencionó el caso de Loan, es cierto, con una frase que generó cierta polémica, porque él habló de una hipótesis de tráfico de órganos, que no está en el expediente, escucharlo? ¿cierto? Ah, ¿lo tenés? Sí, dámelo, dale. Dale. No lo encuentran, pero Tranquilo. ya lo vamos a Bueno, encontrar. pero también un A dato ver. importante Sí, sobre los envíos de rosarios, porque también en algún momento se dijo que, y fue muy criticado por haberle enviado un rosario bendecido a Milagro Sala en ese momento, y después en realidad se dijo que esos rosarios bendecidos están en el Vaticano y pueden acceder los fieles, pero no significa que se lo haya enviado él, porque él en los envíos los hacía con una carta de su puño. Chicos, pero acá hay que entender algo que me parece importante. Si el Papa le lava los pies a los presos, obviamente de ahí en adelante puede tener gestos con cualquier persona en el planeta. A eso iba, Nahuel. Tenía gestos y continuo, a ver, de ida y vuelta con, por ejemplo, Eduardo Vázquez, sí, quien está detenido, quien está preso por el femicidio de Wanda Taide, de su pareja, pero tenía contacto con él, tanto también con otra parte de la banda de callejeros en su momento, y que seguía en continuo contacto con ellos, sin importar, obviamente. Yo creo que es el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Que no miraba quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Que es la verdadera misericordia. Es el sentir que esa persona necesita una palabra, que necesita tu bendición, más allá de lo que signifique la persona para el resto de... Mirá, ¿sabés lo que significó esto que vamos a escuchar para la familia de Loan? Que el Papa Francisco, con la mirada de miles de millones de personas de todo el mundo, escuchen la palabra del hijo desaparecido, del hermano, del hijo de todos nosotros. Loan, porque hoy es de todos nosotros y es una búsqueda incesante que encaramos de este programa, pero que encara toda la sociedad. Mira lo que decía el Papa de Loan. C'è un caso anche nel mio paese, un ragazzino chiamato Loan è stato rapito e non si sa dove. E una delle ipotesi è che è stato mandato per togliere gli organi, per fare traspianti. E questo si fa. Sapete bene, questo si fa. Alcuni tornano con la cicatrice, altri muoiono. Per questo io vorrei oggi ricordare questo ragazzo Loan. Mira cómo pronuncia la palabra Loan, ya sin fuerzas. Y enojado. Y cuando dice Loan le pone un énfasis. Sí, pero déjame, que hay muchos que dijeron cómo va a tener esa imprudencia de decir el tema de venta de órganos. Primero, el Papa obviamente no es un investigador ni está atrás de la causa, claramente. Eso es lo que le llevan y lo que le cuentan, supuestamente la gente que le tiene que decir la verdad. Sin perjuicio a que todavía no está resuelta la causa. Ni siquiera tenemos a Loan. Es más, a nosotros nos descolocó, porque dijimos, era la hipótesis, digamos, que ya estaba casi de cartel, y dijimos, bueno, con lo que significa el Papa y el acceso a la fuente que tiene, quizá tiene una información que ni la justicia ya con que el Papa mencione la palabra Loan, tiene un peso que no lo iba a tener, por más que lo menciones vos, yo, el periodismo argentino o quien sea. Lo mencionó el Papa. Como el llamado a la mamá y al papá de Fernando Báez Sosa, no es lo mismo que te llame burlando, que te llame yo, que te diga lo siento en el alma, que Francisco te esté
Totalmente. dando la palabra a aliento. No les va a traer a su hijo de vuelta, pero Sin les duda, va claramente. a dar un consuelo y un acompañamiento gigantes, y él lo sabía y por eso tenía esos gestos, ¿no? Humanos, Sin duda. humanos. Pancho, que ¿me das trascendían la figura, sí. una reflexión final? ¿Cómo? ¿Me das una reflexión final? ¿Qué fue Francisco para vos, por ejemplo, y para tu barrio donde pertenecés y acompañás a los más necesitados? Sí, cómo no. A mí me parece que esto de Loan refiere esa delicadeza que él tiene, pero Francisco no fue alguien, como ustedes lo saben perfectamente en el canal, aceptado por todos. Él fue alguien que fue al hueso de muchos temas picantes en el mundo de hoy, que muchos lo queremos y muchos otros no lo quieren, y eso no es tanto porque le mandara o no un rosario a Loan, sino porque empezó sus viajes en Lampedusa, donde hay miles de Loan, porque denunció por qué los migrantes tienen que sufrir todo eso, denunció la exclusión y la pobreza, denunció la injusticia de un mundo donde cada vez hay más desigualdad, y ese me parece que fue el estratega Francisco, que lo rebajamos, le bajamos la vara si lo dejamos en tal o cual gesto, que es muy importante, pero me parece que su peso específico como referente de un mundo tan complejo como el de hoy es haber denunciado un mundo que está en vías de extinción si no hacemos algo para parar esta locura de poner el dinero en el lugar del ser humano, ¿no? Ese me parece que es Francisco, el que pudo imitar a Jesucristo, a quien mataron no por repartir rosarios, sino por denunciar a quienes, se aprovechan de otros hermanos. Gracias, Pancho. Te mando un abrazo. Chao, una bendición. Eso que dijo de la inmigración es muy interesante porque el mensaje que le dio al vicepresidente norteamericano, que lo vio un día antes, J.D. Vance, le dijo: yo estoy muy preocupado por el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Y hoy Donald Trump salió a decir: yo coincido con lo que Francisco decía. Yo, la verdad, el tema de los inmigrantes es algo que me preocupa. Y lo mismo dijo cuando visitó Estados Unidos en una gira hace 10 años y habló ante el Congreso norteamericano y habló de lo mismo, que estaba preocupado por el tema de la inmigración, del trato a los inmigrantes, que él era hijo de inmigrantes, y cuando lo recibió Obama en la Casa Blanca, también dijo lo mismo. O sea, Andy, que mantuvo el mismo discurso. ¿no? En un ratito quiero que me hables del Banco del Vaticano. Ah, qué sé yo. Que hay miles de millones. Ese ¿Qué pasa con eso? se metió con esa caja, ¿eh? Claro, se metió, Él pero... se metió con esa caja. De hecho, había leído que la cualidad de administrador es esencial para ser elegido. Debe ser importante. Papa, ¿no? Debe ser un banco importante. Sí, Marta dice que sí, ¿no? Ahora te quiero escuchar, Marta, hablando del dinero de la iglesia, Es más, ¿no? Que es es más, tremendo. yo creo que acá, hoy, si somos honestos nosotros dos, Siempre. y no tendríamos, nosotros viste que no tenemos vergüenza, No, acá tendría que estar de Nacho hecho, estamos Ramírez. acá adelante, sí. Acá tendría que estar Nacho Ramírez, que es nuestro productor ejecutivo, Estudiosísimo. estudiosísimo El en tema la religioso. religión, para mí es el uno. Tendría que estar él acá porque Sí, bueno, le igual daría... de alguna manera está. porque Sí, no, tenemos pero acá, al oído. sí, siempre, vive acá adentro. Pero es, Nos vamos a es la uno calle. que sabe muchísimo. Pero bueno, vamos a lo que importa, vamos a la calle. Fer Moreno, ¿con quién estás? Sí, con algunos fieles que se van acercando, dejan sus velas o sus presentes y algunos, siguen con el viaje. Pero vamos a ver si podemos conversar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Viniste a acompañar? Un poco, la verdad que salí a correr y vi la situación y dije, bueno, me quedo un ratito acá mirando y pensando en Francisco. ¿Sos hombre de fe? Sí, la verdad que sí. Y bueno, no pensaba mucho en Francisco, pero esta situación me hizo quedarme un ratito y observar un poco cómo estaba la gente. ¿De qué manera te enteraste del deceso? Con los medios, me tomé el subte a la mañana y lo vi en los televisores del subte, ahí en el andén. Y la verdad con la rutina y con la jornada de trabajo no conecté mucho con la situación y bueno, ya a esta hora del día sí, un poco más.
quizás no volvamos a ver otro papa argentino, digo, que es una pena desde ya. Digo, ¿vos creés que nos perdimos una oportunidad de haberlo disfrutado un poco más? Y yo creo que sí, un poco a veces la perspectiva negativa de la sociedad hace que nos perdamos la posibilidad de valorar algunas cosas. No tiene sentido pensar si va a haber otro argentino, además no importa, digo, pero creo que en líneas generales, tanto con Francisco como con cualquier situación, el hecho de ponernos negativos y siempre estar con la energía de la queja puede ser que nos perdamos la posibilidad de valorar. Seguramente, como todas las personas, ha tenido cosas muy buenas, seguramente ha tenido errores como todos, pero bueno, hay que tratar de ubicarnos en lo positivo. ¿No? Seguramente las debe tener un montón, dice, Francisco. Interesante. Creo, no sé, es mi sensación. Gracias, creo que, bueno, no, gracias a ustedes, che, buenas noches. Creo que lo valoramos a Francisco. Sí, claro. Lo valoramos en vida. Y creo que él también, al no meterse en la grieta, mira, me estoy contradiciendo, al no venir a la Argentina ayudó a que se valorara porque no cayó en la grieta, no tomó partido. Sí, que antes dije lo contrario. Sí. ¿No podemos cambiar? ¿Tú dijiste que decimos la verdad, que estamos acá porque decimos la verdad? Bueno, Cambia. estoy ponderando, ¿no? Me Siempre hubiese es bueno gustado. cambiar. Igual todo es blanco y negro. Me hubiese gustado ver la foto, pero entiendo que quizás estuvo bien. Pero Pero por un rato no creo que haya papa argentino. No, por pero un a ver. rato largo. Van a pasar unas décadas. No Y creo, pero también- no creo que elijan. No, siglos no, puede ser unas décadas. Pero me parece que volver a pensar en eso es un poco lo que decía recién en la comunicación Pancho, ¿no? Que ahora tenemos que valorar, ya que para muchos no lo valoramos lo suficiente el tiempo que fue Papa argentino, que hubo un Papa que es argentino, digo, valorar lo que dejó el legado. Me parece ya pensar de nuevo en un Papa argentino es porque somos, si se quieren, conformistas, no sé, y todo el tiempo pensando en el futuro que él tanto remarcaba, volver a las raíces y valorar lo que tuvimos. Bueno, lo tuvimos al Papa Francisco, sigamos disfrutándolo, ¿no? Lo que hay que entender es que Francisco dejó la vara muy alta, ¿no? Y hablando de valoración, Nahuel, y vos acabas de Acércate, hablar, Martito, un poquito el micrófono. Los migrantes que él tanto le preocupaban, estuvo muy preocupado por el tema de la trata y el tráfico. Totalmente. Y nosotros hemos trabajado esos temas, que Francisco permanentemente estaba anunciando el tráfico y la trata, sobre todo de los migrantes, niñas, niños. Y con respecto al tema que vos habías hablado, que mencionó Bergoglio, con respecto a Loan, que es el tráfico de órganos, yo en mi exposición en el Vaticano tomé ese tema porque nosotros hemos vivido, yo he estado presente ante el tráfico de órganos en la Argentina. Nosotros estuvimos 80 años en la colonia Montes de Oca, donde desapareció Cecilia Jubileo. Donde mataron al director, lo suicidaron en la cárcel, fue preso, fue tremendo, que se traficaba plasma sanguíneo y córnea. Y una abogada con el tiempo, yo recibí de Francia, que tuve que traducirlo al castellano, un video en un país de Latinoamérica, donde también figuraba el nuestro, de la colonia Montes de Oca, de chicos hipoacúsicos que le sacaban las córneas. Y los mismos niños hablaban, cieguitos algunos, hablaban de cómo le sacaban los ojos, decían ellos. Eso lo he visto yo. ¿Ves por qué digo que tenemos que cuidarla mucho, Marta? El tráfico de órganos existe, lamentablemente ahora. Tiene mucho dinero detrás todo esto. Total, Marta. Total. Ahora, cuando vos decías que dejó la vara muy alta, yo te quiero discutir un poquito ahí también. Sí, discutí. Bien. Porque Francisco era controversial. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, digamos, no se alineaba con nadie. Entonces, generaba de repente que tenía diálogo con todo el mundo y generaba situaciones extrañas. Vos sabés que en Estados Unidos, donde yo viví muchos años, decían que era un papa de izquierda. Es un papa de izquierda. En Argentina decían que era un papa peronista. En países, digamos, que son más del eje bolivariano, decían, bueno, nos escucha, nos recibe. Y también le dijo a pero al Milei, mismo tiempo espero que nos recibía, a la semana recibía a Donald Trump. A la semana recibía a Milei. Y le dijo a Milei. O sea que hablaba con todos. Y a Milei le dijo, ojalá que te dejen
comparte gobernar. plenamente. Sí, comparto Es plenamente. más, hablaba Era con así, todas las era religiones. ¿Y Hablaba no con debe todo el ser mundo. así? Yo creo que él había entendido Era que así. las ideas de Bergoglio tenía que dejarlas un ratito, Lo no en un relacional placar, iba por porque ahí. era el Papa Francisco. ¿Sabe cómo- Era el representante sabe de cómo- Claro, todos pero los él ciudadanos. no era una persona que tiraba una línea como diciendo, bueno, hay que ir para allá. Él escuchaba a todo el mundo. De hecho, Mirá, esa tapa es de hecho, increíble, ¿no? a mí lo que me Pará. te llamaba la atención, él con sus zapatos de siempre, era el tipo que si, vos sabés bien que vos ante el Papa te arrodillás y besás su anillo, y vos fijate lo incómodo que lo ponía, ¿entendés? Levantaba a la gente, no quería Yo que... quiero saber, hay una pregunta que me está dando vuelta de esa Sí, ¿cuál? chiquita. ¿Qué A ver. comía Marta? No sé qué comía. ¿No cenabas un con él? montón. Pero No, conviviste con él en febrero. No, pero no, la cena no. Yo estaba en la casa de Santa Marta, pero él estaba en su departamento. Porque le No, gustaba... yo comía con la gente. Ajá. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que el Papa fue único, pero fue único porque él, cuando era joven, en todo lo que estamos diciendo de valores, él salía a la noche, después de cenar a la calle, en el centro, por Flores, ¿y con quién andaba? ¿Con quién se codeaba? Con la gente. Con los cartoneros. Claro, con la gente de Era la amigo calle. de los cartoneros. ¿Sí? Y yo recuerdo que Gustavo Vera, uno de sus predilectos de esa época, que fue uno de los que lo siguió en todo el tema después de la trata, realmente contaba eso, ¿no? Cómo los conoció a ellos y los ayudó a estudiar, los ayudó a salir adelante. Yo Es creo que de que- hecho- Realmente hermoso el Yo testimonio. creo que eso es lo que más valoro de hoy ya Bergoglio. Porque entiendo que una vez que a vos te sacan el anillo, rompen el plomo, dejaste de ser papa. Ya no hay más papa. Que el tipo nunca perdió Siempre fue el cura. La humildad. Siempre fue el cura del barrio. Cura del Siendo el papa, nunca dejó de ser un cura. Sí. Y eso hay que valorarlo. Vamos a preguntárselo, está conectado Luis Suárez, del Hogar de Cristo, un hombre que trabaja, ¿no?, en el territorio, amigo del padre Pepe. Oh. A ver qué piensa, ¿Cómo ¿no? se llama? Luis Suárez. No Hermano- pariente tú, no, del delantero Debe- uruguayo. Es del delantero uruguayo. Es buena gente. Sí, sí, ¿Tiene sí, el Suárez apellido es buena ese? gente, seguro. Es buena gente, olvídate. Bien, avísame cuando esté Nacho, para retomar el concepto de Nahue, de un Sí. papa que nunca dejó de ser el cura, ¿no? Y El un dato que pastoral. también, Marta lo puede decir, que él se fue con lo opuesto cuando se va al Vaticano, porque ni se imaginaba que iba a terminar siendo el Papa Francisco, ¿no? Es cierto eso, sí, siempre lo contaban. Sí. A ver, está Luis Suárez, un cura con muchísimo territorio. Ah, laico, perdón, está bien. Luis, ¿cómo estás? ¿Lo conociste al Papa Francisco? ¿Trabajás en el Hogar de Cristo? Sé que fue muy importante la figura de él para ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo lo conocí en el 2010 a Bergoglio, en una situación en donde le fuimos a pedir ayuda para la fundación y bueno, la verdad que nos dio una mano bárbara y hoy podemos ser la comunidad que somos gracias a la mano que él nos dio. Y bueno, con mucho... Todavía estoy en un shock emocional. Lo estoy viviendo con mucho dolor a esto, pero porque siento que nos quedamos un poco huérfanos, pero que Francisco sigue vivo en medio de todo su pueblo, en medio de todos los pibes y pibas que tratamos por el consumo problemático acá en los Hogares de Cristo. Era algo que le importaba mucho, Luis, a Francisco, el tema de los pibes con la problemática del consumo. Sí, de hecho, el Hogar de Cristo, que hoy tiene muchísimos centros en toda la República Argentina, en toda,
y que está dando una atención en prevención y asistencia del consumo problemático de los pibes y las pibas más marginadas. De hecho, en el 2008 fue él quien hizo el puntapié junto con el padre Pepe en un Jueves Santo, lavándole los pies a los pibes del barrio. Y desde ahí nace el Hogar de Cristo, donde empezamos a entender lo que él nos decía, que es recibir la vida como viene, ¿no? Y ahí empezamos. Por eso para nosotros es una piedra angular, es un faro, es nuestro guía, es nuestro papá. Yo hoy pensaba en el sentimiento que tenía cuando había perdido a mi viejo y hoy volví como a sentir lo mismo. Un vacío grande, pero que bueno, que creo que cuando vaya pasando el tiempo voy a poder llenar ese vacío con la presencia de los pibes y las pibas que se acercan a nuestros centros, a la cual a Francisco le debemos un montón. Le debemos todo lo que nos enseñó en presencia, en cercanía, en vínculo. Le debemos todas sus enseñanzas. Le toda dejó un su legado, vida. ¿no, Luis? A vos, al padre Pepe, un verdadero legado, digo, de eso se pueden agarrar también, ¿no? Para continuar su misión. No, seguro. Nosotros entendimos que recibir la vida como viene era recibir toda la vida y en su complejidad, ¿no? No podíamos, estábamos muy acostumbrados a que el tema del consumo problemático lo tendría que tratar un psicólogo, un psiquiatra o un agente de salud, que también hoy los tenemos y son útiles y son fundamentales. Pero digo que no es todo. El Papa Francisco nos enseñó que mirando la realidad de las periferias podíamos entender lo que le pasaba a un pibe de barrio y a una piba. Sin duda. Desde las periferias, porque cuando uno se para en el centro va creando como muros. Y al Papa le debemos todo esto, le debemos sus documentos, le debemos sus enseñanzas y todo lo que nos fue marcando, mucho más, pero mucho más en el tema del consumo problemático. El Papa Francisco marcó un antes y un después desde los hogares de Cristo en Luis. cómo se abordan estos temas acá en la República Argentina. Y gracias a Dios somos como pioneros en esto, porque la verdad que tenemos un montón de centros y que en realidad hay muchos países que, principalmente de Latinoamérica, que están viendo cómo llevar este modelo de los hogares de Cristo, que no es un modelo, Luis. es una pastoral. No sé si me escuchás ahí. Y cada uno lo hace a su manera. Porque me parece muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Justamente de dar estas luchas y batallas y meter a la iglesia donde por ahí antes no se metía tanto, y ni más ni menos siendo el Papa. Por esto y por mucho más, hay gran parte de la población que está pidiendo su beatificación. ¿Vos lo ves posible? Entiendo que, por supuesto, tiene que ver con el próximo Papa, si así lo decide, pero digo, hay un pedido en general para que él sea santo. ¿Esto es posible? Sí, bueno, son temas que son medio complejos de hacer predicciones, pero yo creo que sí. Es un tema que, bueno, es un proceso muy largo. Un proceso largo y que excede claramente a Luis. Excede claramente, no, obviamente. Pero bueno, él como quizás... Yo lo que sí quiero remarcar de Luis, que no se dijo, es que los centros que tienen de adicción en ese lugar de la lucha contra la adicción de los pibes es gratuito y no se le da pastillas, no se los maltrata y eso es muy importante. Oficios que encuentren la contención, que encuentren el orden, porque el adicto lo que tiene es desorden.
Entonces No, eso es seguro. importante. Mirá, nosotros descubrimos que ser familia es la parte más importante para la recuperación de cualquier persona, porque la falta de pertenencia, y digo la falta de pertenencia en todo, porque hay una sociedad que te margina, hay una familia rota, están los pibes muy rotos, entonces uno a veces no sabe a qué pertenecer, y es una necesidad vital para todo crecimiento humano, pertenecer a algo. Claro. Y nosotros, desde los Hogares de Cristo, desde la Fundación Vida Nueva, nosotros decimos, somos familia, pero somos familia porque somos iglesia y porque podemos y sabemos cómo ser familia. Fíjate que un día en un centro barrial empieza limpiando la casa y preparando la mesa. Y después por ahí vienen los grupos. Pero primero se ordena la casa, Claro. se limpia la mesa, se empieza a preparar la Pero comida. vamos a hacer una cosa, Luis. Vamos a hacer una cosa, porque la tele es tirana, los horarios, estamos llegando al final del programa. Yo quiero comprometerte al aire. A mí me encantaría poder ir a visitar uno de tus centros, estar con vos y hablar con los pibes que viven ahí adentro y que están peleándola el día a día. ¿Te parece? Sí, totalmente. Quería agregar una cosita más del Papa Francisco, que yo creo que a Francisco lo vamos a conocer ahora en el segundo tiempo. Él era futbolero y creo que está en este impasse donde jugó el primer tiempo y lo jugó con todo. Y el segundo tiempo va a ser que lo vamos a empezar a conocer mucho más, lo vamos a leer mucho más y tenemos la tremenda responsabilidad de llevar a cabo todo lo que él nos enseñó. Luis, Gracias. impecable, la verdad, me quedo con ese concepto, ¿no? Sin duda, claro. Al Papa Francisco recién estamos En el entretiempo. en las puertas de si conocerlo, ¿no? A jugar el Exacto. segundo tiempo para nada, para descubrir o seguir redescubriendo su legado. Te mandamos un abrazo gigante y nada, te tomamos la palabra, vamos a ir a visitarlos. conocer por dentro del hogar para ver el milagro, ¿no? Porque es un milagro bien terrenal el que hacen. Un abrazo Gracias, grande, Luis. gracias. Gracias, chao. Retomo el... No, pará, Sí, antes a de ver. retomar, no me quiero perder la palabra de Marta, si sabe qué pensaba el Papa con respecto al tema del narcotráfico. Mirá, muy preocupado porque sabe que él sabía, ¿no es cierto?, el movimiento de todo el narcotráfico, lo conocía. Yo creo que la preocupación máxima de él en todos sus temas, cuanto más en estos que son más fuertes, es el salvar la dignidad humana. Donde está el narcotráfico, está la pérdida de la dignidad humana porque caen las personas más indefensas, como hoy tenemos en los mismos barrios que está hablando recién Luis, tenemos los chiquitos de 10 años que son mulitas. Sí, no, tenés, a los 8 años ya son silbadores. Los soldaditos. Terror, Lo de describía terror. como los Y aparte calificados. fueron los temas centrales porque Francisco estuvo en Sí. Colombia, No. estuvo en México, fueron países donde Además- está todo el narco, ¿no? Para él era tema central. Y lamentablemente que cuando el narcotráfico entra en un país, sabemos que sostiene la política de turno. Eso es Totalmente, lamentable. qué hermoso Eso es escucharlo. es muy lamentable. Claro, muy sí es así. Puedo decir, agarrándome de esto, que es interesantísimo porque dio las batallas que nadie daba, ¿no? Bueno, Marta las sigue dando, ¿no? Diariamente. Pero me agarro de lo que decía Ailín, ¿no? Porque uno lo que le gustaría, para terminar de poner la figura en un marco de Bergoglio, es que se lo beatifique o que se lo santifique, ¿no? Entiendo que tiene que haber milagros comprobados para eso. Y pensaba, los milagros de Bergoglio fueron muy terrenales, muy terrenales. No son esas curas milagrosas que la ciencia no puede explicar. Es esto que escuchábamos recién, apoyar un hogar para rescatar a los pibes de la droga. No es un milagro, es laburo. Es un tipo que se embarró los pies para salvar a los que menos tienen, ¿no?
es la entrega de su vida en todo lo que dijo, en todo lo que denunció, en todo lo que luchó para que otros crean. ¿Quiénes son esos otros? El mundo entero. ¿Y qué creemos en estos testimonios? ¿Sabés qué? Yo creo que... En estos resultados. A Francisco lo que menos le interesaría es hablar de su santificado, de que sea un santo. No, para nada. Yo creo que pasaría Seguir largo. siendo un simple mortal, ¿no? Un ciudadano de Yo a pie. creo que nada, sigan rezando y nada más. A él le importaba recen que el por mundo mí. Recen por mí, claro. Recen por mí. Pero a él, ¿qué le importaba? Le importaba que lo que luchaba creyéramos. Pero ¿qué era ese creer? Que es posible la dignidad humana en el tema de la droga, en el tema de la trata, en el tema... Nosotros, ¿por qué tenemos la red de infancia robada? ¿Qué es lo que le robamos a la niñez? Le robamos la educación, le robamos la familia, le robamos la recreación, le robamos la dignidad humana para que pueda ser un hombre digno el día de mañana. Pero no es chiste haber viajado a 66 países. No, si vos te fijás la lista de los países donde estuvo Francisco, pero países, pero Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, estuvo por todos lados. Y aprovecho, yo creo que fue el papa más globalista de las últimas décadas. Para mí fue el más humano, que es lo que me importa. Sí. Bueno, para mí fue lo más Ahí humano, está. que es lo que me importa. Marta, primero, una reflexión tuya quiero, de Francisco. Bueno, lo que te decía, a mí la verdad, estuvo en todos los conflictos internacionales. Atendía su teléfono, atendía a todo el mundo. Pero lo más increíble es que se levantaba a la mañana y leía los diarios argentinos. Total. Nunca dejó de estar en contacto con la Argentina, con los políticos argentinos, con las figuras argentinas. Recibía a todos los argentinos y aparte se ocupaba de todo el mundo. Sin duda. Era impresionante, era una máquina. Déjame que Marta me dé una reflexión final de Francisco. Yo quiero decir de Francisco que el gran problema para él, de todos los problemas, era el abuso de poder. Poder por el dinero, poder por la riqueza, poder por el poder mismo, el poder del machismo, el poder de las guerras, el poder de las armas, el poder de la trata, el abuso de poder, poder en las violencias que destruyen la dignidad humana. Eso como síntesis. El problema de él era salvar la dignidad humana. Pero si hay abuso de poder en eso que destruye la dignidad, todo eso se llama violencia. Sin duda, Marta. Se viene una semana para repensar a Francisco y poner sobre la mesa todas estas temáticas, ¿no? Un funeral que va a durar la próxima semana, el sábado. Seguramente hay un evento de trascendencia mundial, ¿no? Con todos los líderes en el Vaticano, pero nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Hablando de las cosas terrenales y los temas que el Papa Fue puso en la decretado, agenda. Emma, ¿fue decretado el duelo? Sí, 7 días de vuelo. 7 días de duelo Nuestro nacional. país. Y lo mismo para Brasil. ¿Cómo? Lo mismo para Brasil. Lo mismo para Brasil.